7:21 de la mañana, gracias por seguir con nosotros en sintonía aquí de este punto de encuentro informativo, Primera Página. Es momento de hablar del tema económico, de lo que ha sido un balance de la economía en Venezuela y también las perspectivas que hay para el cierre del año y para los próximos tiempos por venir en medio de esta pandemia de COVID-19 y las situaciones que ustedes muy bien conocen en casa. Para ello nos acompaña en los estudios de Primera Página Manuel Schuterland, él es economista, además es director del Centro de Formación Obrera CIFO, Investigación y Formación Obrera. Muy buenos días, Manuel. Encantado de estar en tu programa, como siempre. Gracias, bienvenido y un placer tenerte como siempre acá en nuestros estudios de Primera Página. Para comprender lo que es la realidad y la actualidad económica, siempre es bueno hacer un repaso a los índices, sobre todo de lo que ha venido siendo el manejo y el comportamiento de la economía. Hoy nos traes también parte de tus más recientes estudios, el tema del Producto Interno Bruto, la decaída que ha venido teniendo en cuanto al PIB interanual en porcentaje. Sé que tienes unos estudios de lo que ha sido los últimos años, las últimas décadas. Sí, lamentablemente Venezuela tiene la crisis más fuerte en la historia del capitalismo de los últimos 70 años. O sea, si nosotros vemos una comparación con lo que fue la Alemania nazi del 44 al 46, 1944 a 1946, esa Alemania, nosotros estamos hablando que de 2013 a 2019 hemos caído cerca de 70%. Bien, si, vamos a ver por producción, para ver la lámina de las cifras que ya nos estás comentando mejor. del PIB, vamos a verlo acá en láminas. Sí. Acá lo tenemos. Venezuela nunca había tenido más de 2 años de crecimiento económico, pero ya para el 2019 vamos a tener prácticamente 6 años de decrecimiento económico y el 2020 también se va a decrecer. Eso hace que Venezuela sea la crisis más importante en la historia del capitalismo y nos pone en perspectiva como la recesión más fuerte en todo lo que ha sido el planeta en los últimos 70 años. Tú hablas de la historia del capitalismo, pero el gobierno de Venezuela ha dicho que es de corte socialista. Claro, pero esto ¿Las políticas económicas? Sí, para mí es un proceso de acumulación de capital puramente capitalista con algunas medidas híbridas, pero bien, más allá de eso. También hay otra lámina que nos has traído que refiere al Producto Interno per cápita. Exacto. Y también que ha venido decreciendo en los últimos años. Desde el 2019 se ha visto una baja bastante importante, sí. 2005 también. Fíjate que el PIB per cápita equivale al PIB per cápita de 1952, es decir, de 2019 es prácticamente el mismo de 1952. Hemos tenido un retroceso de 70 años. En ningún país en la historia del capital se ha visto una destrucción tan fuerte, tan severa. Wow, estas cifras que nos estás presentando el día de hoy pertenecen a datos incluso suministrados por el Banco Central de Venezuela. Sí, sí, correcto. Cifras oficiales. Bien, también el tema que nos traes a colación sobre la estimación del ahorro que se pudo haber realizado en otras épocas. Tuvimos en Venezuela una época de bonanza económica, ¿no? Se ha conocido así. Correcto. El boom, el precio del barril del petróleo, todo ello incidió unos años atrás en quizá un mejor sueldo para los venezolanos, un sueldo mínimo, pero hoy día hay otra situación. Sí, mira, en este gráfico se denota que, por ejemplo, en la franja roja, nosotros pudimos haber ahorrado el 30% de todo lo que nos ingresó. Es de recordar que entre 2004 y 2015 Venezuela tuvo altos precios del petróleo. Y en esos altos precios del petróleo, ahorrando nada más el 30% de eso, pudimos haber ahorrado, como dice la franja roja, 259.000 millones de dólares. Esas serían nuestras reservas internacionales. Lamentablemente, ahora nuestras reservas internacionales son cerca de 6.000 millones de dólares. Son casi 30, 40 veces menos las reservas de lo que pudimos haber ahorrado petrolera y no la hubiéramos gastado completamente. ¿Y tienes datos con fuentes confiables entonces de qué se hizo con este dinero? Este dinero se gastó pudo haber ahorrado completamente y no solamente se gastó, sino que se endeudó al país. En el año 2000 la deuda venezolana era más o menos 28.000 millones de dólares, pero ya para 2015, 2016 la deuda llegaba a 120.000 millones de dólares, se quintuplicó la deuda. Bien, pero ¿maneja cifras de en qué se invirtió este dinero? Este dinero fundamentalmente se fue en fuga de capitales. Esa lámina no está acá, pero Venezuela sufrió la fuga de capitales más fuerte de la historia del capital incluso. Casi todos sus capitales se fueron y no dejaron prácticamente nada en construcción. Bien, otro de los elementos que también preocupa es el tema de la producción petrolera, ¿no? Sí. La industria petrolera y el decaimiento que ha tenido. Este tema del boom que se presentó fue cuando estábamos hablando de que el barril de petróleo estaba por encima de los $100. Correcto. ¿No?
Hoy por hoy la situación es distinta, no solo en Venezuela, sino también en el mundo. Sí, lamentablemente Venezuela era un país petrolero y ya prácticamente no lo es. Venezuela producía cerca de 3 millones de barriles en el año 97 hasta el 2008 y si nos vemos en el 2018, Venezuela extraía, según cifras de OPEP, 1.354.000 barriles, pero para septiembre de 2020, la última disponible por OPEP, estamos nada más en 383.000 barriles. Hemos tenido una disminución comparado con el año 2006, más o menos, de 90%, de casi 90% en la extracción de petróleo. Sí, te quería preguntar, esta lista son los países exportadores de la OPEP, fuente Sí. OPEP, pero ¿hay otros países que produzcan menos que Venezuela, también tengo entendido, Sí, o claro. ya llegamos al...? No, hay varios países que producen mucho menos, pero igualmente Pero estábamos muy por encima. estábamos muy por arriba. De hecho, es la menor producción de petróleo en 75 años. Desde 1945 no se extrae tampoco. Entonces, Venezuela está prácticamente dejando de ser un mercado petrolero importante. Entonces allí es importante también destacar el tema de la diversificación de la economía, pero ¿se ha hecho? No, Venezuela no ha diversificado su economía, sino más bien ha incrementado todos los males del rentismo petrolero, la monoproducción, monoexportación, y no se ha podido producir prácticamente más nada. De hecho, se produce mucho menos. Bien, también en medio de esto, del tema de la producción de petróleo, hoy por hoy Venezuela sufre también el tema de la distribución de combustible. Sí. ¿Cuál es el estado de las refinerías? ¿Cómo se encuentran? Es otro de los elementos que también preocupan mucho. Sí, Venezuela tenía más o menos una capacidad de refinación diaria de 1.300.000 barriles y tenía una capacidad para perforar y extraer petróleo en el año 97 hasta 114 plataformas. Okay. Ahora tenemos solamente una plataforma activa. De 114 se ha disminuido Esto a es el una año sola plataforma. 1997 cuando Sí. se tenían 114 plataformas. 114 plataformas activas y nada más ahora tenemos una. Eso es parte de la decadencia de la industria petrolera nacional y también el parque refinador prácticamente no se está refinando nada. Desde hace muchos años se está importando gasolina para regalarla, lo cual Claro. es un crimen económico terrible. Esta fuente que está citando con estos datos, por favor, Manuel, para Sí, precisar. estos son datos de Oil Magazine. Esto ya es una revista de México. petróleo. Sí, mexicana, correcto. Bien, hay otra información que nos has traído aquí respecto a lo que es el tema del subsidio de la gasolina durante estos 15 años, pero eso lo vamos a hablar al regreso de la pausa, donde también Perfecto. vamos a estar revisando las preguntas de la audiencia y también las propuestas que se pueden realizar en medio de este panorama. Nosotros vamos a seguir al regreso conversando con Manuel Schutterland, economista, director del Centro de Formación e Investigación Obrera CIFO. Ustedes no se aparten, sus preguntas, etiqueta Primera Página. Ya regresamos.